Continuamos con La Noche. Yo pienso que es obvio que todos estamos de acuerdo con usted. Si usted puede alcanzar un acuerdo acá, ustedes, especialmente en La Habana, especialmente con los venezolanos, porque ellos siempre han sido útiles, como todos sabemos, esto puede tener implicaciones que van mucho más de Colombia. Tuve el honor de trabajar con Tony Blair por años en el proceso de paz con los irlandeses. Primero tuvimos un cese al fuego, luego negociaciones, luego un acuerdo, luego tuvimos un gobierno que era inclusivo, que era incluyente, luego subió, bajó, tuvimos estos inconvenientes. Yo le diría a las personas en Colombia que deberían apoyarlo y trabajar por este acuerdo y no decepcionarse porque todavía hay asuntos que se deben resolver. Necesitamos un acuerdo que diga, vamos a llegar a la paz, vamos a construir el futuro juntos y no tenemos que resolver todos los problemas y tampoco podemos tocar todos los corazones de las personas para lograr un acuerdo. Siempre esto necesita mucho coraje para hacer un proceso de paz, llevarlo a cabo, necesita mucho liderazgo para continuarlo y requiere mucha sabiduría para lograrlo. Pero tengo mucha confianza en usted y en Colombia. Una de las debilidades de la derecha es que pueden imaginarse qué tan diferentes pueden ser las cosas. Pero la realidad se ve tan complicada. Y una de las fortalezas de la política progresista es que dice, esta es la manera en la que está el mundo, pero de hecho podemos imaginarnos y podemos prepararnos para hacer algo y hacerlo diferente. Y luego la justicia transicional. Bueno, esa parte es difícil, pero necesitamos ese marco. Debe ser justo. Pero luego, prepararse para el hecho de que paso a paso después va a haber dificultades. Mientras que en el proceso de Irlanda tuvimos el cese al fuego y luego el acuerdo, pero en su situación es esencial tener el acuerdo primero porque eso es lo que le da credibilidad al cese al fuego. Entonces, en cada situación los elementos pueden ser diferentes. Que esto no trata de olvidar el pasado. El pasado no se puede olvidar. El pasado perdurará en los recuerdos de muchísimas personas. Es una pregunta acerca de qué futuro queremos abrazar en base a términos realistas. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Colombia, escuchábamos las declaraciones de Tony Blair. Otro ejemplo pues, que estamos poniendo pues, para evidenciar de alguna manera pues, esa contradicción. Él plantea pues, ese proceso de paz con el IRA en Irlanda del Norte, donde sí hubo un cese al fuego. Pero estando pues, acá en Colombia, de alguna manera trata de justificar de que ese proceso de paz no se dé sin ese cese al fuego unilateral por parte del grupo terrorista de las FARC. ¿Cuál es su opinión? A ver, primero con todo el respeto por el primer ministro Tony Blair, por la gratitud que tengo, porque él ha sido muy buen amigo conmigo y nos dio gran apoyo cuando yo era presidente. Tengo que decir que el tema no se puede dividir entre izquierda o derecha. Si a eso fuéramos, yo le diría, él apoyó la invasión a Irak y él continuó las políticas de lo que sería el gobierno, de lo que se llamó el gobierno derechista de la señora Thatcher en Inglaterra. Él mantuvo esa política de seguridad, que fue lo que facilitó el acuerdo con el IRA. El otro comentario que hay que hacer es lo siguiente, son incomparables los casos de Irlanda y Colombia. Allá había una guerrilla que incurrió en muchos actos terroristas, que en alguna forma tenía el soporte del 35% de la población de Irlanda del Norte, que era una población católica, y había un interés separatista. Y allá se negoció un punto esencial que nunca se había concedido. Fue una devolución de poderes, el power devolution, como lo llamaron en aquellos acuerdos del Viernes Santo de 1998. Aquí ese tema no existe, aquí hay un claro narcoterrorismo contra un Estado de Derecho. Y entonces allá lograron
el cese unilateral previo de actividades criminales por parte del IRA. ¿Sabe por qué se logró? Porque Tony Blair mantuvo la estricta política de seguridad de la señora Thatcher. Si el presidente Santos hubiera mantenido la política de seguridad que se comprometió a mantener, seguramente ya se habría dado ese cese unilateral de actividades criminales de la FARC y no habrían tenido alternativa, porque estarían hoy sin capacidad criminal en Colombia. Y quiero recordar a los televidentes y decirlo muy respetuosamente en respuesta al buen amigo primer ministro Tony Blair, que allí no ha habido impunidad. Yo recuerdo que salieron unas gentes de la cárcel con una especie de libertad condicional, pero ya han pagado mucho tiempo de cárcel. Y aquel partido que representa al IRA, el Sinn Féin, por ejemplo, entre sus elegidos no tiene personas condenadas por delitos atroces. Discutía yo hace poco con un profesor británico, me decía, es que fulano de tal fue de los que hacía de terrorismo, pero no lo pudieron procesar porque no tuvieron pruebas. Aquellos a quienes les probaron crímenes atroces, les dieron reducción de sentencia, los sacaron de la cárcel, después de que habían estado un tiempo en la cárcel, no les permitieron elegibilidad política. Ahí hay unos temas bien importantes, porque se trata de preservar el futuro, y mirando el futuro realistamente, también hay que garantizarle a los ciudadanos el derecho a la no repetición de la violencia, que es el punto fundamental de la justicia transicional, y cuando hay impunidad, se estimula a la ciudadanía a que se mantenga la repetición de la violencia. Señor presidente, permítame hoy con el señor Stephen Donoghue en Washington, en los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merecen a usted, señor Donoghue, esas declaraciones que entregó el ex primer ministro británico Tony Blair de apoyo, pues por un lado, al modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos, pero por el otro lado reconociendo también que cuando se adelantaron estos procesos de paz con el IRA en Irlanda del Norte, pues sí hubo un cese al fuego? Yo concuerdo con el presidente Uribe que esta es una situación muy distinta, el que enfrenta Colombia con el que enfrentaba Gran Bretaña en aquel entonces. La situación es muy distinta. Yo no creo que hay ningún mandatario mundial el día de hoy que va a decir que no apoya el proceso de paz en Colombia. Todos queremos que haya paz y que Colombia salga de estos 40, 50 años de violencia que han causado estos señores y que no tienen ningún apoyo popular por parte del pueblo colombiano. Eso es algo que todos anhelamos, que haya la paz. Pero yo insisto que eso se tiene que hacer y yo espero que se haga dentro de un marco constitucional colombiano y dentro del marco de la ley internacional que rige estos temas, especialmente los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esta gente son criminales, han hecho actos criminales no solo contra colombianos, sino también contra otros países, y no se puede dejar que se siente un precedente en una negociación donde gente que ha sido responsable por crímenes de lesa humanidad puedan escapar cualquier tratamiento criminal por esos hechos. Eso dejaría que en cualquier país donde alguien quiere hacer un levantamiento y tomar actos atroces contra sus propios ciudadanos, que esa persona en un momento pudiese negociar una impunidad completa, y eso no es aceptable para la comunidad internacional, y por eso hay las diferentes cortes de la Haya para poder buscar a esta gente que ha cometido estos crímenes tan graves. Señor Stephen Donoghue, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestra audiencia de la ciudad de Washington. Muy buenas tardes. Expresidente Uribe, para finalizar rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, en la declaración final que entregan estos exmandatarios, ellos aseguran que las víctimas no pueden ser utilizadas para que Colombia pues no encuentre ese camino de la paz. ¿Usted cree que de alguna manera también están diciendo que entonces estas víctimas deben ser silenciadas? No se debe hablar de víctimas, porque entonces hablar de ellas significa torpedear este proceso de paz. Mire, hay que proteger las víctimas y las futuras víctimas. A las víctimas hay que repararlas. Y yo creo que cuando hay impunidad, falla un aspecto muy importante de la reparación de las víctimas, que es la justicia al victimario. Pero a las víctimas no se les puede engañar. Y aquí se les ha dicho que no hay alternativa diferente al proceso de paz del presidente Santos, que ha demostrado ser un proceso de aumento en violencia en Colombia, como lo muestran las cifras de estos últimos 4 años y los hechos recientes. Tercero,
A las víctimas del futuro no se les puede, no podemos seguir promoviendo más víctimas hacia el futuro. Entonces voy a dejar a un lado las críticas que yo he lanzado al presidente Santos, porque él hace 4 años fue nuestro candidato, se comprometió con unas políticas públicas y él con todo el desdén las abandonó. Presidente Santos no le importa el cumplimiento de la palabra, eso no existe en él. Dejemos eso a un lado, pensemos a futuro. Este crecimiento de la violencia en Colombia le da al grupo terrorista de la FARC y al grupo terrorista del ELN más fuerza, más ímpetu. En cuanta más fuerza tengan ellos por la recuperación de su capacidad terrorista, va a ser más difícil que acepten la justicia. Y entonces el gobierno, obligado a exigir que se acepte la justicia, de acuerdo con los tratados internacionales y la misma legislación colombiana, las mismas condiciones que impuso la Corte Constitucional colombiana, va a tener una enorme dificultad. Por un lado, la FARC, crecida en su capacidad criminal, en su arrogancia, con ese dinero, protegida por Venezuela y por Cuba, diciendo, exijo total impunidad. Y por el otro lado, el gobierno, ante la legislación internacional y las interpretaciones de la legislación colombiana, teniendo que reflexionar y teniendo que decir, esa impunidad no se puede permitir. Creo que el gran error de este gobierno es crear unas condiciones de aumento de la violencia que van a dificultar ese balance que se requiere entre la paz y la justicia, para que la paz sea verdadera y perdurable. Señor expresidente de Colombia y senador electo Álvaro Uribe Vélez, gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y buenas noches. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, a las cuentas @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.